temperatura corporal, habíamos hablado sobre lo que viene a ser la evaluación del sistema respiratorio, cardiovascular. Ahora vamos a hablar algunas cosas más que continúan dentro de lo que viene a ser la evaluación del posoperatorio, ¿ya? Pero vuelvo a recalcar, chicos, esto de acá del posoperatorio inmediato que les estoy poniendo, esto que se llama evaluación clínica. Entonces, yo no estoy haciendo un curso de esto. Se supone que esta evaluación clínica ustedes lo conocen, ¿no? Por lo que viene a ser su curso de propedéutica y semiología. Y si ahí ya nosotros empezamos a hablar sobre la evaluación, lo que nosotros, la evaluación clínica del postoperatorio, lo que nosotros estamos haciendo es solamente recordar y cómo nosotros debemos evaluar y qué puntos saltantes debemos evaluar en este postoperatorio inmediato, ¿ya? Entonces, yo no estoy hablando de propedéutica, no estoy hablando de semiología. Lo que estoy hablando es cómo nosotros hacemos la evaluación clínica en este postoperatorio inmediato. Porque si yo me pusiera a hablar cómo se hace una evaluación clínica, tendría que hablar todo de propedéutica y todo de semiología. Entonces, eso no sería dable, ¿no? Entonces, eso ya lo han hecho ustedes en clases en el semestre anterior, probablemente. Muy bien, chicos. Continuando entonces con la evaluación, nosotros vamos a hacer la evaluación de las mucosas y la piel. Pero doctor, la piel es bien difícil evaluarla, ¿por qué? Porque la gran mayoría tiene un manto cubierto de pelos y es fastidioso. Utilicemos la cara interna entonces de la pierna. A veces también la pierna no nos ayuda mucho, utiliza la cara interna del pabellón de la oreja, ¿ya? Pero sí tienes que evaluar piel y tienes que evaluar mucosa, los dos, ¿no? Ya vamos explicando eso. Observe el estado del color de la piel. ¿Dónde lo voy a observar? El estado del color. Este color va a variar muchísimo dependiendo de la raza, edad, sexo, etcétera, etcétera. Entonces va a variar mucho, líneas que podemos agarrar por ahí, etcétera, siempre va a variar. Pero el estado y el color de la piel, el estado y el color de la piel. ¿Qué hacemos? Una piel elástica, una piel bastante limpia, sin ningún tipo de alteraciones. La coloración debe ser dependiendo de la especie animal que nosotros tratemos. Por lo general, la gran mayoría de los animales, la cara interna de la piel es de un color, son rosado. Así se llama, ya voy a hablar sobre esto, son rosados. Ya, y eso nosotros tenemos que evaluar. Cualquier alteración de la piel, inmediatamente nosotros informamos. Cabe indicar, chicos, ¿saben qué? Cuando yo digo hay que informar, hay que informar. ¿Qué estoy hablando yo? Yo no estoy hablando a un equipo de médicos que, por ejemplo, yo trabajo, ¿no? Entonces, ellos no tienen que informarme nada porque somos un equipo de cirujanos que sabemos lo que estamos haciendo. Pero con esta parte académica, que yo estoy formando futuros profesionales en la parte clínica y la parte quirúrgica, entonces yo digo, observe, muy bien. Entonces me dirijo a ustedes, no me estoy dirigiendo al médico, me estoy dirigiendo a la formación académica que nosotros estamos dando a usted. Mala suerte que estemos acá en este sistema virtual, porque si yo digo cómo se observa el estado y color de la piel, porque esto de acá, esta teoría la vamos a pasar a la parte práctica, y en la parte práctica cómo nosotros debemos observar. Es muy fácil decir mire a decir observe, ¿no? Son dos aspectos muy distintos. Por eso que van a ver estos términos que está dirigido a la formación del estudiante, chicos, ¿ya? Entonces, el estado de la piel debe reflejar el grado de perfusión hística. ¿Qué quiere decir eso? Que acá debe tener una coloración por lo general sonrosada o dependiendo de la especie, y esa coloración sonrosada que nos da nos dice que hay muy buen aporte de sangre y también hay muy buena un retorno de sangre en ese tejido tisular. Entonces eso se llama perfusión hística. Entonces cuando tenemos muy buena perfusión hística, ¿qué quiere decir? Que el estado cardiovascular se encuentra dentro de los parámetros establecidos para ese animal. Eso lo hemos hablado en la clase anterior ya. Pero si yo tuviera alguna alteración cardiovascular,
Entonces, de hecho, que voy a tener perfusiones ísticas también alteradas. Entonces, por eso que todo va de la mano, todo va encajado, ¿no? Y esta perfusión ística siempre va a estar relacionado con lo que viene a ser la evaluación del sistema cardiovascular, ¿no? Son fieles indicadores de cianosis, sí, solamente piel, puede ser piel y también mucosas, porque lo primero que nosotros vamos a observar es piel, ¿no? Entonces, y observamos, no estamos palpando. Pero cuando nos vamos a ir a mucosas, en mucosa ya tenemos que nosotros sujetar al animal y observar las mucosas, por decir acá, bucal, ya vamos a aperturar la boca, la mucosa ocular, la mucosa vaginal, por ejemplo, la mucosa prepucial, ya, pero eso ya es cuando nosotros tenemos que acercarnos mucho más al animal. Pero en cambio, cuando nosotros observamos solamente piel, estamos observando de lejos, chicos, ¿ya? ¿Y qué es la cianosis? Viene a ser una coloración azulada que va a tornarse a nivel de la piel y en las mucosas, pero esta cianosis, ¿a qué se debe? Se debe a que en la sangre existe gran cantidad de hemoglobina libre circular. Por más que esté elevado las presiones parciales de CO2, ¿ya? El CO2 no nos da una coloración azulada, sino la hemoglobina libre que no está saturada por oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Si hay cianosis, hay elevación de las presiones parciales de CO2, pero sin embargo también hay caída de las presiones parciales de oxígeno. Ojo con eso. Esto nos lleva a un shock, por supuesto. Ya lo vamos a hablar después de eso. En las mucosas, así como la conjuntiva, se observa la palidez. ¿Cuándo nosotros observamos? En la piel no es tanto. En el humano sí, pero en los animales que tú digas una piel pálida es muy difícil. Entonces, tienes que irte a las mucosas, especialmente a nivel de la mucosa ocular, y vas a observar esto de la palidez. Cuando nosotros observamos una mucosa pálida, probablemente se trate de un cuadro de anemia, ¿no? Y si se tratara de un cuadro de anemia, ¿tú qué vas a pedir para el examen clínico, chicos? ¿Qué pides? Voy a pedir un hemograma completo más los índices eritrocitarios. Y los índices eritrocitarios me van a decir, ya, esta es una anemia plástica, normocítica, normocrómica, ferropénica, etcétera. Todas las anemias que nosotros podemos detectar. Y eso lo hemos hecho en patología especial, ¿no? O general, creo. Entonces ya sabemos los tipos de anemia que pueden existir de acuerdo a lo que vienen a ser estos índices eritrocitarios. La circulación periférica se controla presionando sobre la mucosa gingival. Entonces, ¿esto qué se llama? Llenado capilar. ¿Qué nos da el llenado capilar? Respuesta cardiovascular eficiente. Si hubiera alguna alteración a nivel del sistema cardiovascular, especialmente a nivel del sistema cardíaco, nosotros lo llamamos inmediatamente como insuficiencia cardíaca. Puede ser aguda o puede ser crónica, no sé. Pero esta insuficiencia ya cardíaca nos dice hay alteraciones en el llenado capilar. ¿Qué hacemos? Presionamos encima del rodete dentario en los vacunos o encima de la encía en los equinos, ovinos, yo qué sé, en cualquier especie. Hacemos una presión a nivel de ella con el dedo, puede ser el índice, por lo general, perdón, y cuando nosotros hacemos la presión con el dedo índice así, alrededor de este dedo índice en el cual estamos presionando se torna una palidez. ¿Por qué? Porque hemos interrumpido lo que viene a ser la irrigación sanguínea. Dejamos de presionar inmediatamente, este tejido tisular debe llegar a su coloración sonrosada. ¿Qué se dice sonrosada? Ese es el verdadero color que se aproxima al color de carne viva, no carne muerta, carne viva. Y eso es lo que le determina a muchos autores el color de son rosado. Entonces, ustedes van a leer algunos libros y te van a decir color rosado. Rosado es otra cosa, ¿no? Entonces, el color no tan natural, normal, que debe existir en todas las mucosas de todas las especies animales debe ser un color sonrosado. ¿Qué es ese color sonrosado? Que tira a un color aparentemente de carne viva, ¿no? Que tiene vida, que tiene reacción.
¿no? A eso se refiere esto de la coloración. Y eso nosotros, ¿cómo lo determinamos? Mediante el llenado capilar. El llenado capilar siempre nos va a transmitir lo que viene a ser una insuficiencia cardíaca. Hago recuerdo nada más, chicos, de todo lo que ustedes han hecho en semiología o en propedéutica, ¿no? Yo lo estoy relacionando nada más y les estoy indicando los puntos más importantes que nosotros debemos hacer la evaluación del postoperatorio inmediato. La piel también, si nosotros observamos minuciosamente, esta piel que resulta, puede tornarse pálida, ya les he dicho una, que se debe muy probablemente a anemia, me estoy olvidando, anemia. Pero doctor, por ahí nos han dicho que la piel pálida, por ejemplo, nos dan una mala noticia a nosotros, ¿qué hacemos? Nos ponemos pálidos, inmediatamente nos desmayamos. Entonces, ¿qué ha entrado ahí? Han entrado un proceso que se llama shock, ¿no? Shock. Entonces, si en este proceso de shock entraron, ¿qué va a hacer? Cae la presión arterial, ¿ya? Cae la presión arterial y disminución del volumen globular medio. Mal aporte de sangre a nivel de lo que viene a ser el cerebro, ¿y qué resulta? Se pierde la conciencia. Entonces, ¿qué se llama eso? Síncope. Síncope. ¿Y cuándo se presenta el síncope? También cuando hay una piel pálida en el cual se liberó gran cantidad de catecolaminas y estas catecolaminas han producido caída de la presión arterial, perdón, y disminución del volumen hemático a nivel cerebral. Eso se llama síncope. En humano, ¿qué le llamamos? Desmayo, se ha desmayado, decimos, ¿no? Entonces, síncope viene a ser pérdida de la conciencia con pérdida postural, pero en forma transitoria. Y también nosotros vemos esa piel pálida, nosotros ahí. Pero para nosotros en medicina veterinaria es esto, chicos. Shock. Inicio de un proceso de shock. Entonces, pueden descartar la anemia, sí van a descartar la anemia, ¿ya? Y al descartar la anemia mediante el estudio de los índices eritrocitarios, ya miércoles. Bueno, el estudio de los índices eritrocitarios nosotros vamos a descartar esta anemia, ¿ya? Entonces, ¿qué se necesita para determinar la anemia? Nosotros necesitamos recuento de glóbulos rojos, ¿ya? Hematocrito y necesitamos hemoglobina, esos tres. Y de acuerdo a eso, determinamos los índices eritrocitarios. Me voy a esta parte que viene a ser la piel oscura, pero a un tejido, ¿ya? Acá está la incisión, yo he hecho mi sutura, chévere, pulenta, bien bacán. Pucha, mi cirugía ha sido un éxito. Así como conversaba con un colega ayer, me dice, la cirugía es huevo, doctor, por supuesto, es huevo, pero hay que saber hacerlo cómo y cuándo y por qué, y hay que hacerle el buen postoperatorio. Ah, ese es el problema, doctor, así es. Entonces, si yo tengo esta herida y yo voy percibiendo acá cambio de coloración, así, cambio de coloración, muy probable he interrumpido alguna irrigación sanguínea, arteria, de repente alguna arteria. Te he interrumpido, lo seccioné y no reparé. Entonces, ¿y esa arteria qué me está produciendo? Acá ligera muerte celular, ¿no? Por eso que me está tornando una piel oscura. Y cuando hay piel oscura, inmediatamente se avisa al cirujano, en este caso vendría a ser el profesor. ¿Por qué? Porque así los vamos a formar a usted. Entonces, dicen, doctor, ¿sabe que ayer se operó esto y usted lo operó? Pero que resulta que está volviéndose medio oscura alrededor de la herida. Ojo, que esta de acá todavía aún puede alimentarse con el tejido aledaño, la irrigación aledaña, pero ya se está volviendo oscura. Entonces inmediatamente nosotros agarramos y reintervenimos esto y vemos cómo está el proceso de la irrigación sanguínea, ¿no? Una piel enrojecida, acá en todo este sector, ya no oscura, sino enrojecida, que se llama piel eritematosa, así se llama. Y esta piel eritematosa, ¿qué quiere decir? Que hay vasodilatación capilar, ¿ya? Mayor aporte sanguíneo, por eso se pone más rojita, más eritematosa, y probablemente se deba a un proceso netamente inflamatorio.
Entonces, para que no haya mayor irrigación sanguínea, mayor dilatación de estos capilares sanguíneos, entonces inmediatamente nosotros utilizamos los antiinflamatorios. Y de esta forma estaríamos bajando lo que viene a ser el shock, ¿no? Entonces, en este caso, estaríamos bajando lo que viene a ser el shock quirúrgico, ¿no? El shock quirúrgico. Bueno, eso lo voy a hablar más tarde. Pero doctor, resulta que lo hemos operado hace 4 días al animal y esta porción de la herida se está tornando moteada. Moteada, de morado viene, no moteada de morado. Oye, si hay morado, ya acá hay muerte celular, ¿no? Estaba oscura, probablemente no había buen aporte de oxígeno, pero ahora está moteada. Muy bien, esta es necrosis, señor. Muerte celular, necrosis. Se está necrosando. Es como si ustedes agarraran, por decir, van a hacer una cirugía a nivel de lo que viene a ser la fosa de Lijar, ¿ya? Y en la fosa de Lijar, ¿qué cosa pasa por acá? ¿Qué nervios? El nervio iliohipogástrico, ilioinguinal, así, así es, así va. El génito femoral, que está así. Pero y todo nervio siempre va, se acordarán ustedes del famoso VAN, ¿no? VAN, vena, arteria y nervio. Entonces, está su arteria acá. La vena no me interesa mucho, pero la arteria, y si yo seccionara acá la arteria, en el futuro voy a tener esto. Entonces, que se va a empezar a necrosar, ya sea en forma superficial o a nivel interno, a nivel del músculo, y si es a nivel del músculo, va a haber una prominencia sobre la piel. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que hay muerte celular, hay necrosis, y se nos va poniendo el paciente con estado de necrosis. Y la necrosis es facilísimo que él ingrese lo que es infección, ¿no? Entonces las bacterias aprovechan, ya sea por vía hematógena o por vía local, a desarrollarse a ese nivel acá y presentar un proceso infeccioso. Y entonces el paciente te va a llamar, hace 4 días, doctor, usted operado, ahora está morada, todo está herido, hay necrosis. ¿Qué hace usted? ¿Mm? Pucha, habrá que reintervenir nuevamente. Se dan cuenta, chicos, por eso las cosas se hacen bien. Una piel templada y seca, por ejemplo, acá voy a dibujar así. ¿Qué resulta? Que cuando nosotros vamos a aproximar los tejidos tisulares seccionados, nosotros tenemos solamente que hacer una pequeña aproximación de estos labios de la herida. Pero hay otros que agarran pues como si estuvieran cosiendo un saco de papas o un zapato y empiezan a hacer pues una presión exagerada acá. Entonces, alrededor de ella, ¿qué se va a presentar? Piel oscura o moteada alrededor de un término de sutura, pero el resto está bien, ¿no? Pero sin embargo, esta se va a poner tan tensa, así que va a jalar gran parte de lo que viene a ser el tejido y completamente seco. Entonces, ¿a qué se debe eso? Se debe a que no hicieron una buena sutura y así va traccionando. Cuando hablemos de heridas quirúrgicas en animales mayores, voy a ampliar esto, ¿ya? Y ahí es donde se nota piel templada y seca. Y una piel caliente y húmeda, este sitio puede estar caliente, húmeda, acá es inflamación desde el primer momento que hicimos la incisión, ¿ya? Al tercer día ya se nos puede presentar la infección. ¿Por qué? Porque hemos estado tratando de controlar, pero sin embargo, estas bacterias han ganado a lo que viene a ser el uso de los antibióticos y se presenta inflamación e infección. Ahí se torna piel caliente y húmeda. Pero la temperatura corporal que va a estar acá solamente circunscrita, no puede ser generalizada, circunscrita, ¿ya? Piel fría y húmeda en el sitio de la herida, piel fría y húmeda, ¿qué quiere decir? Que acá hay detención de lo que viene a ser la regeneración tisular. Se ha detenido. ¿Por qué? Muy probable sea por acumulación de trasudados, exudados o de repente malas medidas asépticas, y esto para que se recupere va a demorar por lo menos unos 28, 30 días. Nosotros a los 15, 14 días tenemos ya completamente recuperada esta herida, pero cuando nosotros vemos una piel fría y húmeda, probablemente se deba a esto que se llama malas medidas asépticas. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es lo que nosotros evaluamos. Y si no evaluamos eso, estamos perdidos. Acá no podemos jugar con los animales. Yo no puedo hacer una operación, una incisión y chao, me olvidé. No, no puedo hacer eso, ¿no?
Muy bien. Otro aspecto importantísimo es hacer el examen de la lengua. Sumar examen de la lengua. Nunca he escuchado. No nos han enseñado, sí se hace el examen de la lengua. Entonces, eso es cuando nosotros hacemos examen de la cavidad bucal, esófago, laringe, examen del proceso de deglución y todo lo demás. Sí, pero nosotros después de un posoperatorio inmediato hacemos el examen de la lengua, ¿no? En ella se permite apreciar el estado de hidratación, joven. Un caballo, una vaca, un cebú, por ejemplo, que yo quiero sacar y decir, a ver, ¿cuál es el grado de deshidratación en este animal? Voy a pellizcar el dorso y voy a ver si regresa esa piel a su estado normal. Eso no sirve para animales mayores. Está bien para perritos y para gatitos, ¿no? Pero animales mayores es otro mundo, es otro level, chicos. Entonces yo tengo que aperturar la boca y voy a ver la lengua, ¿no? Ah, la lengua está seca, no está húmeda, no hay buena producción de saliva, especialmente tialina, la saliva pegajosa. Ah, entonces está pues deshidratado este animal. Y de acuerdo a esto, esto lo voy a llevar yo a práctica, esto lo voy a llevar, toda esta teoría se lleva a práctica. De acuerdo a esto, entonces yo digo, entonces, de acuerdo a lo que evalúa la lengua, debe ser una deshidratación de primero, segundo o tercero. ¿Y cuándo es de primero? Entre 5 y el 6%, de segundo entre el 7 y 8%, tercero 9 o 10%. Este es mortal en vacunos, en equinos. En cambio, en los perritos, pues yo tengo un 20% de deshidratación, todavía sigue vivo el animal, no se me muere. Entonces, imagínense cómo son estas especies muy distintas, ¿no? Evalúa de esta forma la deshidratación. Y si tú dices y no puedes determinar si es primer y segundo o tercer grado, saca una muestra, lleva a un estudio paraclínico y determínalo ahí. Y determínalo en esa muestra paraclínica los niveles de cloruro de sodio, cloruro de calcio, cloruro de potasio. Y de acuerdo a eso, repón. Pues. ¿Cuánto vale el examen? Mucho, mucho vale. La uremia aparece en la lengua, o sea, la uremia. ¿Cuándo se presenta uremia? Cuando hay insuficiencia hepática, ¿no? Le puse drogas a este animal, bloqueadores del sistema nervioso central, depresores del sistema nervioso central y no me di cuenta que tenía cirrosis. ¿Por qué va a pasar esto? Pucha, va a prolongarse el estado de recuperación. Si no le pongo antídoto, este animal va a terminar con una insuficiencia hepática. Ese hígado va a querer metabolizar y va a seguir trabajando, pero a 1000 por hora. ¿Y quién termina? Termina en uremia. ¿Se dan cuenta? O va a haber alteraciones a nivel del retorno venoso sanguíneo. Y en ese estancamiento de sangre que hay, por eso dice alteración, del hígado hacia la aurícula izquierda, ahí se va acumulando gran cantidad de sangre. ¿Qué se presenta? Uremia. Entonces, ¿y en la lengua cómo se nota? Una lengua seca, roja, bastante lisa, y se van desprendiendo las papilas. ¿Ya? Se van desprendiendo las papilas. Pucha, uremia. Voy a evaluar nuevamente el sistema cardiovascular. Pucha, corazón derecho está hasta el 100. Hago una prueba hepática a nivel de las transaminasas, a nivel del hígado. Pucha, el hígado está que revienta, pide a gritos. ¿Qué tengo que actuar? Pucha, tengo que poner protectores pues, hepáticos, ¿no? Tendré que poner la B1, la B6 y la B9. Si no utilizo esto, estoy muerto. Se me va a morir el paciente. Entonces, ¿cuánto vale un examen de lengua, chicos? ¿Ya? Los exudados blanquecinos, que son características del hongo, en este caso, bueno, acá no tenemos mucho, pero sí hemos tenido algunos casos que se nos ha presentado, viene a ser la Candidia albicans. Entonces nosotros vamos a iluminar la cavidad bucal con luz artificial, con una linterna, y vamos a observar esta característica en forma de escama de pescado. Y con la luz artificial, estas puntas brillan, brillan, brillan. Candidiasis. Entonces, ¿qué utilizo? Un antimicótico, ¿no? El clotrimazol, el fluconazol, el micomazol. Entonces, si eso me va a demorar, ¿cuánto? 20, 25, 30, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, dependiendo del curso que esté. Entonces, paralelamente a ello, evalúen eso, chicos, porque es común. Animales operados, por ejemplo, en selva o en ceja de selva o en selva baja o en selva rupa, yo que he estado en todos esos sitios, cuando operamos termina después el animal con candidiasis. Evalúa cavidad bucal, no te descuides. Muy bien.
Otro aspecto viene a ser lo que viene a ser el estudio de la cara. ¿Qué se llama eso? El estudio de la fascia, el semblante de la cara. El semblante de un animal que está aparentemente sano, rebosante de salud, es muy distinto a un animal que tiene temperatura corporal, por ejemplo, elevada, presencia de dolor, deshidratación, baja de proteína plasmática, etcétera, etcétera. Entonces su carita torna ese sistema, ¿no? Entonces da la impresión generalizada de la marcha del posoperatorio. ¿Sí? Un animal que estuviera mal, con temperatura corporal elevada, dolor, inapetencia, decaimiento, somnolencia, mirada extravagante, cabeza baja, etcétera, etcétera. Entonces eso nos va a indicar que ese animal está mal. Entonces, ¿dónde miramos? En los ojos. Los ojos los vamos a ver como que los ojos están lánguidos, caídos. Entonces, la carita nos indica, pues, nosotros, ¿no? Entonces, hay que evaluar la cara, chicos. Hay que evaluar. Sean humanos, sean animales, ¿no? Siempre evaluamos. Al menos en los equinos todavía es mucho, mucho más certero. La palidez, la cianosis de los labios y de la mucosa, que también se puede observar acá en la cara del animal, los ojos hundidos, el morro seco, áspero, son signos indeterminados de evolución desfavorable. Entonces, por eso tú miras, ¿qué estás haciendo cuando tú miras un animal en forma general? Estado general del paciente. Ya está. De ahí pues después agarrarás y vas a hacer por sistemas algo que yo les estoy haciendo alcance, pero de las cosas más importantes nomás, chicos. Muy bien. El uso de los drenajes. Los drenajes nosotros también utilizamos mucho. Yo tengo una clase aparte que vamos a hacer cuáles son los tipos de drenes, dónde colocamos esos drenes, cuándo debemos colocarlos, etcétera, etcétera. Esa es en la parte teórica. Y si en la parte práctica vamos a operar, por ejemplo, algún paciente y vamos a requerir de drenes, ahí también les voy a enseñar cómo se colocan los drenes. Pero por este sistema virtual no creo que pueda enseñarles, ¿no? Entonces me siento impotente cuando hablo de prácticas y les voy a enseñar, digo, pero si yo no voy a poder enseñar por una figura, muy difícil, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo operé una osteomelitis, vamos a hablar, acá está la mandíbula de una alpaca y acá tuvo su problema. Hice examen bucal primero, hice el lavado bucal tan minuciosamente y después la preparación de esta piel externa para la piel, ¿no?, de la mandíbula para solucionar este problema de osteomelitis. Termino de operar y todo porque yo opero quirúrgicamente y también hago, que les digo, muy parecido a la endodoncia de todas las cavernas que se presentan acá. Y ahí le vamos a poner antibióticos, le vamos a poner gel dental, le vamos a poner, ¿cómo se llama? Carbonato de calcio y posteriormente le ponemos antibióticos y antiinflamatorios, ¿no? Entonces todo se prepara como una pasta. Y ahí nosotros después lo cerramos esto, pero si lo hemos cerrado esta piel, acá tiene que entrar un dren, porque se va a acumular acá si nosotros no hacemos que esos trasudados y exudados sean eliminados, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, ¿sí? Y si es que el cirujano, el profesor, puso un dren, inmediatamente dice, obtenga la historia clínica. Entonces, ¿ha dejado el cirujano la historia clínica? Por supuesto, ¿ya? O del cirujano pide usted la información, pues, como estudiante, como tú, futuro profesional que te estás formando. ¿A quién tienes que pedir ayuda? A tu profesor. Tu profesor es el cirujano, ¿no? Entonces, ¿cómo está su historia clínica que el doctor Traverso dejó? O si no, voy a conversar con el doctor Traverso y le voy a decir cuáles son las características de la operación y qué drenes dejó y para qué. Entonces te explica el cirujano. Tú estás acá en el posoperatorio inmediato. Tú, señor estudiante, tú estás ahí. Y tú estás aprendiendo a evaluar a ese paciente. Esta es parte teórica, pero eso yo lo voy a trasladar a la parte práctica. Cómo se hace, cómo se cuida un dren, cómo se hace el lavado, cómo se busca la permeabilidad, cuándo nosotros debemos cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso yo les pongo obtenga. ¿Ya? ¿Quién obtiene? Ustedes. Porque si yo trabajara con un equipo de médicos, que tengo yo mi equipo de médicos, entonces si yo trabajo con ellos, yo no voy a decir obtenga pues la historia, sabemos todo el equipo
de medio cuál es la historia, ¿no? Muy bien. ¿Qué tipo de drenes se dejaron? Se pregunta el cirujano, se ve en la historia clínica. ¿Qué fármacos administrados están indicados cuando se colocan drenes? ¿Ya? Porque hay drenes que vamos a colocar, por decir, drenes a nivel pericárdico, drenes a nivel vesical, drenes a nivel de la cavidad abdominal, drenes a nivel de la cavidad pélvica, drenes de repente a nivel del ciego, que nosotros lo ponemos hacia afuera, drenes, por ejemplo, a nivel de la osteomelitis, o drenes a nivel de la actinomicosis en vacunos que operamos también en la cara, drenes a nivel esofágico cuando hay obstrucción esofágica, etcétera, etcétera. Hay una infinidad. Entonces, trabajar con mayores es tan complejito que todo esto tenemos que manejarlo, chicos, ¿no? Y si hubo alguna complicación, por ejemplo, hemorragia, paro respiratorio, eso te lo va a indicar el cirujano. ¿Sabe qué? Este paciente hizo paro, ¿ya? Salió del paro, hemos tenido que hacer RPC, ¿ya? RCP, reanimación cardiopulmonar, y ¿qué resulta? Que evita utilizar estos fármacos, el otro, el otro, el otro, el otro. ¿Dónde está eso? En la historia. Y si no quieres leer la historia clínica, conversa pues, con el profesor, ¿no? No hay problema. Muy bien. Hay que localizar e identificar todos los sistemas de drenajes que se han podido dejar. Por ejemplo, yo hago castración, ¿ya? En castración no le puse antiinflamatorio, por ejemplo. Entonces yo tengo que colocar un dren así desde la vejiga hasta la uretra, en el caballo, ¿eh? Y le saqué los testículos. Tengo que dejarle por lo menos eso, 8 horas o 12 horas. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio de la castración que le hice, lo que va a hacer es que me va a irritar muy rápidamente el esfínter vesical y voy a tener retención urinaria. ¿Se dan cuenta? O en otro caso, por decir, yo solucioné el problema de una hernia inguinal en equinos, que es común en equinos. ¿Quién opera eso? A veces es bien tranca, pues, no lo operan, pues, lo dejan con su hernia, está ahí. ¿Y qué tiene ahí? Testículo, no, doctor, es hernia. Ah, yo pensé que era otro testículo, ¿no? Entonces, cuando nosotros operamos y solucionamos este problema, ¿ya? Entonces, pero el animal es de buena carga genética, etcétera, etcétera, conservamos testículo, pero yo operé esta hernia. Entonces, yo tengo que dejar perdón, un tren pélvico con la finalidad de que no se me acumulen exudados y trasudados, ¿no? Entonces, eso tenemos que hacerlo en la parte práctica, chicos. ¿Cómo se coloca este dren? ¿Mm? Yo te puedo decir, tú agarras la zona anterior de la hernia inguinal, en el cual tú en el sitio que suturaste en la parte anterior, ahí vas a hacer la punción y ahí vas a separar todo lo que viene a ser la apófisis de la aponeurosis del músculo recto abdominal y vas a hacer la punción y vas a colocar un dren. ¿Me entendiste? No, no me has entendido. Tienes que verlo eso, chico. Hay varios tubos de drenaje etiquetando, ¿no? Cada uno. Entonces, si yo tengo, por decir, por lo general, en esto utilizo yo un dren a nivel de la uretra y el otro dren a nivel pélvico. Entonces, ya me ubico, si no le pongo uno pe acá y dos, qué tiempo está acá y qué tiempo debo cambiarlo, etcétera, etcétera, que está eso de acuerdo a la historia y la indicación que te da el cirujano, ¿no? Comprueba la permeabilidad de cada tubo. Cuando nosotros vamos a ver esa permeabilidad, nunca vamos a introducir de afuera hacia adentro su permeabilidad. Siempre tratemos de succionar con la jeringa, ¿no? Colocamos la jeringa, el émbolo cerrado y empezamos a traccionar el émbolo para ver su permeabilidad. A veces se forman coágulos, a veces hay exagerada producción de proteínas, en la cual esas se ponen en alrededor del tubo y no sale el líquido que nosotros queremos que se elimine. Por eso busca esa permeabilidad, ¿no? Entonces estoy hablando teoría y parte práctica. Bueno, si no hay sonda vesical, controle que no aparezca distensión vesical. Entonces, ¿cuándo se utiliza sonda vesical? Más en equinos que en vacunos. En equinos especialmente cuando solucionamos problemas de hernias inguinales, ¿ya? Y aparte de ello cuando hacemos castración, ¿no? O amputación de pene. Nosotros hemos hecho amputación de pene, es la primera cirugía que se hizo acá. Entonces, piensan que los de la San Marcos solamente ellos hacen, nosotros todavía hacemos mucho mejor.
Y por el contrario, hay sonda vesical, notifique cualquier producción de orina anormal, ¿no? Entonces puede ser que tenga la sonda, pero tú estás diciendo que ese animal está misionando acá ratísimo y grandes cantidades, muy cuidado. Entonces ahí nosotros vamos a hablar de la respuesta adrenocorticoidea y ahí es donde, como tú informaste al cirujano, el cirujano inmediatamente te va a decir qué fármacos debes utilizar. Entonces así vamos trabajando, chicos. Todas estas cositas que parecen ser minúsculas, que no son de mucha importancia, valen un mundo todo esto durante el posoperatorio inmediato. ¿Ah? Algunas cosas, a veces nosotros utilizamos vendajes, por ejemplo, una cesárea cuando nosotros hacemos con una laparotomía paramediana umbilico pubiana, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta cesárea que le hice con animal tumbado, tengo que suturar muy bien esto, pero el peso del rumen y todo lo demás, esto me puede producir dehiscencia, ¿no? Entonces, es un poquito delicado. Entonces, para ello yo utilizo una venda, pues, y vendo ahí. Hice una esofagotomía, ¿por qué? Porque hubo obstrucción esofágica. Y en el esófago, pues en el equino, en el vacuno, perdón, que resulta fácilmente se puede llegar a producir un tipo de hernia esofágica a ese nivel. ¿Qué hacemos nosotros? Vendamos cuello, ¿se dan cuenta? Bueno, y así. Entonces, en caso de que aparecen manchas, anote el color, el tipo, olor, cantidad de secreciones, donde hayas utilizado venda. Vendaje es muy distinto a apósito, chicos. Apósito es una porción de gasa que nosotros la podemos sujetar ya con esparadrapo, por ejemplo. O la sujetamos también con vendaje, ¿no? Y en ese vendaje hay que anotar todo esto, ¿no? Anote la cantidad en términos mensurables, ejemplo, manchas de un apósito. Oye, yo le cambié, el apósito lo tengo que cambiar cada 4 horas, pero en cada 4 horas que estoy cambiando, oye, el apósito está completamente lleno de sangre, ¿no? Y le sigo cambiando y sigue con sangre, le sigo cambiando, sigue con sangre. Ahí hay un problema. Entonces ahí no hay coagulación sanguínea o hay una arteria que está abierta y esa arteria está que llega a manchar todo lo demás. Pero si en 12 horas más o menos yo tengo acá algo de 25 o 30 mililitros de sangre que se está perdiéndose, de repente en 24 horas tengo 8 cambios o porque estoy haciéndolo cada 4 horas, entonces imagínense 8 por 2 y 160 mililitros o un poco más, es peligrosísimo. Puede entrar fácilmente el animal en cuadros de shock. Entonces, evalúa eso. Si detecta un drenaje abundante o sangre color rojo brillante, informe inmediatamente a quién, al cirujano. Pues. ¿No? ¿Qué se hace, doctor, ahí? ¿O qué vamos a hacer? ¿No? El valor del hematocrito y la hemoglobina debe controlarse a fin de detectar indicios de hemorragia. ¿No? Si el hematocrito, el volumen globular medio, se incrementa, ¿ya? Y la hemoglobina desciende notablemente, hemorragia. Así al toque. Y en la evaluación clínica, taquicardia y baja la temperatura corporal. Shock hemorrágico. Así, es sencillo. Y eso evaluamos nosotros, chicos. ¿Ya? Nos vamos al aparato digestivo y en el aparato digestivo oculte el abdomen del paciente en busca de ruidos intestinales. ¿Por qué? En un inicio, la respuesta adrenocorticoidea va a ser que los plexos de Neisser y de Auerbach se encuentren deprimidos por acción de los fármacos, uno, que pueden ser los depresores del sistema nervioso central, y la otra por acción de la respuesta al proceso inflamatorio. ¿Qué se llama esa respuesta del proceso inflamatorio? Mediadores químicos del proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, si yo voy a ajustar cavidad abdominal, pongan esto que es cavidad abdominal del animal, yo voy a agarrar y la voy a dividir en 4 cuadrantes. Pues no estoy dibujando bien, pero ya va, en 9 cuadrantes. Y cada cuadrante que yo tenga que evaluar me va a dar distinta información. En el lado izquierdo será muy distinto al lado derecho, y si hablo del cuadrante inferior caudal, por ejemplo, del lado derecho, será muy distinto a ocultar el cuadrante anterior dorsal, ¿no? O caudal o craneal dorsal. Entonces acá será muy distinto a ocultar que acá. Entonces, eso ya te lo han enseñado en semiología, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la parte práctica? Empezamos a evaluar. Y cada uno de ustedes va a evaluar esto. ¿Ya? En la parte práctica sí vamos a evaluar. Cada quien, un grupo para acá, otro grupo para acá, 2 alumnos, 2 alumnos, 2 alumnos, y cada cuadrante. ¿Qué han percibido? Y explica. Yo percibí esto, yo percibí eso. ¿Cómo se llaman esos sonidos? Esos sonidos se llaman hidroaéreos.
y si esos hidroaéreos son agudos o son sordos, en otras palabras, así, ¿no? Entonces, eso tenemos que evaluar, chicos. Y si no evaluamos esto, estamos perdidos, no sabemos cómo está ese aparato digestivo. Los anestésicos generales, los narcóticos, la cirugía abdominal reducen el peristaltismo intestinal durante las 24 horas. ¿Cómo se llama eso? Respuesta adrenocorticoide, así se llama. Oye, doctor, y para restablecer, yo 24 horas he esperado, pero no percibo estos sonidos hidroaéreos. ¿Qué hago? Utiliza pues un derivado de la morfina que estimule a los plexos de Neisseria y Borbat, se utiliza la loperamida o la meperidina. Ya está, se acabó. Y empiezas a restablecer el peristaltismo. El retorno de la función peristáltica normal está indicado por la existencia de ruidos sordos, así se llama, o gorgoteantes. ¿Qué se llama el sonido gorgoteante? Borgorismos. ¿Y qué se llama eso borgorismo? Cuando hay paso de un ase intestinal al otro con sonidos de agua, por eso hidro dice, y aire. Siempre va a haber agua y aire. Y si hay agua y aire, ¿qué quiere decir? Que ese peristaltismo intestinal está funcionando. ¡Boom! Vale la pena, ¿no? Que son más fuertes y prolongados en el intestino grueso. Oye, si yo ausculto acá, doctor, en la parte media craneal, en el cuadrante, pucha, estaría ocultando que intestino grueso, no, pues tendrás que irte pues acá, en todos los tres últimos cuadrantes, ¿no? ¿Y en qué parte estoy? En el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, y en el equino todavía es un poquito más fastidioso. Entonces, eso vamos a llevar a la parte práctica para que ustedes practiquen. ¿Ya? El intestino delgado es el primero en recuperar el peristaltismo intestinal normal. Sí, es el primero. ¿Dónde empieza? A nivel del antro pilórico. ¿Dónde se encuentra el antro pilórico? En el vacuno. Se encuentra inmediatamente el final de lo que viene a ser el abomazo, ¿no? De ahí sale duodeno, ahí estará páncreas acá, yeyuno y posteriormente. El paciente lleva insertada una sonda nasogástrica, esto es en equinos, ya no es en vacunos, controle su permeabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros colocamos muy fácilmente esto cuando hemos tenido cirugías de emergencia acá en caballos y que resulta que el reflujo o la regurgitación se da rápido, ¿no? Entonces, por eso que nosotros colocamos una sonda nasogástrica. Está el paciente en el postoperatorio inmediato, todavía está sedado completamente, sigue con la sonda. Nosotros buscamos su permeabilidad para que no haya un aspirado, una falsa deglución, en otras palabras, o un aspirado pulmonar y nos traiga problemas posteriormente. ¿Ya? Si el paciente vomita, el vacuno puede vomitar, pero equino que vomite ya es muerte segura. Ténganlo por seguro. ¿Ya? Entonces no puede haber vómitos en equinos. Si hay vómitos en equinos es porque entraron en shock. Están en shock. Este está ya muy próximo a voltear la esquina, a morirse. Y tú quieres resucitar, no vas a poder. En cambio, en los equinos, en los vacunos, perdón, sí se puede presentar el vómito, pero más es en perros y gatos, ¿no? Registre la cantidad, color, consistencia, informe para su tratamiento. Pero se vomitó. El caballo también tuvo algo de repente de arcada. Si quiere vomitar, doctor, ¿qué hacemos? Inmediatamente hace una evaluación de los electrolitos séricos, pues, ¿no? Entonces, la deficiencia de lo que viene a ser el potasio, la hipocalemia, entonces inmediatamente estimula el centro del gatillo del vómito en el hipotálamo, inmediatamente empiezan los vómitos. ¿Qué otra más puede ser? Cuando hay depresión del sistema nervioso central, no se utilizaron las drogas adecuadamente y empieza también el vómito, ¿no? Bueno, pues cuando hay relajación a nivel de lo que viene a ser la unión esofágo-gástrica, la válvula de His, por ejemplo, ahí puede también producirse lo que viene a ser el vómito. Entonces hay que evaluar, chicos, y determinar cuál es su causa. En el postoperatorio inmediato, bueno, acá todavía dice, inicia la ingesta cuando los vómitos hayan desaparecido, sí, en vacunos, por favor, ¿ya? No tanto en equinos, en vacunos. Entonces, no hay vómitos, no hay arcadas, hemos restablecido, por ejemplo, los electrolitos séricos en sangre y se separaron los vómitos. Espero unas 2, 3 horas que no haya más vómitos, no hay vómitos, recién yo le doy de comer al animal. Porque acá se puede presentar fácilmente un aspirado o una falsa deglución, vamos a tener problemas posteriormente respiratorios. Oye, si hay aspirado, ese animal no vive las 12 horas.
Ojo, chicos. Y si no hiciste lavado bronquial, que también podemos hacerlo en prácticas, que es muy fácil, en vacunos o en equinos si quieren, y si no hacemos el lavado bronquial, este animal a las 12 horas se murió. Se muere, chicos. Observe y palpe el abdomen del paciente por si existe distensión, incremento de la sensibilidad, ¿no? Entonces, si hay distensión, yo operé esta cavidad, acá lo que vamos a tener siempre va a ser un neumoperitoneo, acumulación de aire acá adentro. Pero eso nosotros tenemos que hacerlo reabsorber ese aire. Este debe estar entre 6, 8 horas a lo mucho. Pero si persiste esto, muy probable que hay inflamación generalizada de todo lo que viene a ser el mesenterio, las asas intestinales, de repente el peritoneo parietal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado con esta distensión, ¿no? Entonces, y si ustedes observaran una distensión muy rígida, rígida, ¿qué se llama eso? Abdomen agudo, ¿no? Con sensibilidad, por supuesto, hay dolor, entonces, disfunción del tracto gastrointestinal, hemorragia, puede ser, ¿no? Una disfunción del tracto gastrointestinal, en forma general, hay un hilo paralítico generalizado, o cuando hay hemorragia intraabdominal. Pero lo más común de esto, ¿sabe qué es? Es la peritonitis. Pero la peritonitis difusa, porque va a haber dos tipos de peritonitis, difusa y la otra es circunscrita. Circunscrita en un solo sitio y difusa en toda la cavidad abdominal. Eso se llama abdomen agudo. Evalúa, chico, ¿por qué? Porque acá puedes tener, compadre, lo que viene a ser una peritonitis difusa. Mucho cuidado. En caso de cirugía abdominal, la distensión rígida también puede ser respuesta al dolor. Esto también ustedes han hablado mucho en semiología. ¿Cómo es la semiología del dolor y cómo nosotros debemos utilizar nuestros analgésicos? Hay dolor visceral, dolor somático, ¿no? ¿Cuál es el que yo tengo? ¿Es el somático o el visceral? ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué analgésicos? ¿Tanto para dolor visceral o el dolor somático? Ah, nosotros utilizamos, doctor, puro metamisol. Bueno, utiliza metamisol cuando tú no sabes si es visceral o somático. No sabes para quién estás actuando ahí. Entonces, evalúa, por eso tu farmacología también entra pues mucho acá y vamos a hablar también sobre lo que viene a ser cómo controlar el dolor, cómo controlar el proceso inflamatorio, cómo controlar la temperatura corporal. Eso lo vamos a hacer en la parte práctica, chicos. La recuperación de la alimentación es beneficiosa para el paciente, por supuesto, pero esto, déjenlo, el animal se ha salido de la sala de cirugía o lo han operado a campo abierto, entonces espérate pues unas 3 horas, unas 4 horas a que se recupere muy bien ese sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque he utilizado drogas depresoras, ¿no? Tranquilizantes o sedantes. Después de eso recién le voy a dar pues de alimentar, porque si le doy inmediatamente después de la cirugía, ¿qué resulta? Que ese animal todavía está con depresión del sistema nervioso central y todavía hay analgesia en el sitio de lo que he hecho la operación. Ese animal va a comer, pero ese alimento que nosotros le estamos dando no es el adecuado que se debe dar. ¿Por qué? Porque estimula mucho a lo que viene a ser alguna producción de los mediadores químicos de proceso inflamatorio. Por eso nosotros esperamos 3 o 4 horas. Pero doctor, estaba comiendo muy bien, yo lo operé y le di inmediatamente, está comiendo muy bien, pero pasaron las 6 horas, ya no quiere comer. Ahí está el problema. Ahí está el problema, ¿no? Entonces hay que esperar, por eso les digo 3, 4 horas y recién dale de comer. Incluso habitualmente se prueba tolerancia a líquidos unas 8 horas después de la intervención quirúrgica. Entonces yo le he dado de tomar agua inmediatamente, no le des agua inmediato, espera pues unas 4 o 5 horas. Y si a las 8 horas no toma agua y no quiere comer, ahí preocúpate. Ahí preocúpate. Ahí tú di cuál es la razón que no quiere comer. Para mí, muy probable sea un proceso inflamatorio hiperagudo o agudo y que nos esté conllevando a que ese animal pierda el apetito, ya tanto para los alimentos sólidos como para los alimentos líquidos. La alimentación oral se inicia habitualmente en el curso de las 24 horas en los casos de cirugía mayor, claro, cuando hemos hecho, por decir, una abomasopexia o una abomasotomía. Esa es la cirugía más fregada. Si a las 24 horas no quiere comer ese animalito en esa cirugía mayor, entonces me preocupa.
Entonces ahí sí tengo que hacer una evaluación muy minuciosa nuevamente del animal. ¿Qué estoy haciendo ahí? Resincronizando a mi animal frente a la evaluación clínica y detectar cuál es el problema. La aparición de ruidos intestinales, la desaparición o ausencia del meteorismo, ojo, meteorismo, acumulación de líquido, si hay una asa intestinal que no se mueve, acá se acumula líquido y se acumula gas, pero no se mueve. No hay ruido hidroaéreo. ¿Eso qué se llama? Meteorismo. Son los mejores indicadores del peristaltismo intestinal si se ha reanudado o no. Los sonidos hidroaéreos dependiendo de los cuadrantes de la cavidad abdominal, ¿no? Se administra líquido siempre que haya buen peristaltismo. Ojo, chicos, acá van a ver esto. Si hay buen peristaltismo, dale de beber pues ese animal. Si no tiene peristaltismo, no le des de tomar agua. Vas a tener el shock, el shock, ¿cómo le llaman este shock? Cuando consume demasiada cantidad de agua el paciente. Shock hídrico, perdón. Ya, el shock hídrico. En vacunos es común que se presente. ¿Qué sucede? Operaron al paciente y le dieron de comer, le dieron agua, el animal después de eso tomó pues algo de 22, 20, 23 litros de agua, shock hidroaéreo. Empieza el animal a perder lo que viene a ser todo su estado de vitalidad, empieza a entrar en taquicardia, cae la presión arterial y cae la temperatura corporal. Sácalo de ese cuadro, pues no vas a poder. Entonces ahí siempre por eso que nosotros, ese bendito y lindo estetoscopio que tenemos, nosotros los tenemos que saber manejar muy bien para determinar esto. Recuerde que el peristaltismo se reanuda al segundo día todavía en forma normal. ¿Por qué? Porque la exposición de todas las vísceras al medio ambiente han hecho que se depriman los plexos de Neisser y Auerbach. ¿Ya? Entonces puede aparecer un silencio abdominal, pero en caso de que no haya ningún tipo de peristaltismo al segundo día, es muy probable que se haya roto todos los hilos de sutura que tienes interno. Eso que se llama dehiscencia de sutura. Muy bien, nos vamos al aparato urogenital, al genital, que esto es un poco más sencillo. Observe y palpe el abdomen en busca de distensión vesical. Hay que ver por donde está el pubis, ahí si hay distensión o no hay distensión. Y para ver si hay retención urinaria. Entonces, todo lo que vienen a hacer aquellos depresores del sistema nervioso central, entonces hacen que se tonifique esto, el esfínter vesical, y haya retención. Eso es muy distinto a disminución del filtrado glomerular, que eso se debe a la respuesta adrenocorticoidea, que ya lo hemos hablado en las clases anteriores. Tanto la anestesia como el traumatismo de la manipulación quirúrgica pueden causar retención urinaria, exacto. Entonces yo estoy haciendo, por decir, reducción de hernia, estoy castrando, o de repente estoy solucionando un problema de neumovagina en la yegua o en la vaca, etcétera, etcétera. Entonces todos esos estímulos pueden llegar a producir retención urinaria. ¿Y qué pongo, pues, doctor? Ponte un relajante muscular. Utiliza un midazolam o un diazepam. Utiliza 0.04 miligramos por kilo de peso vivo, ponle por vía subcutánea. Inmediatamente se va a relajar este esfínter, ¿no? Para prevenir una sobrecarga de líquidos, controle la diuresis. Por eso, ¿cuánto de líquido estoy administrando y cuánto debe orinar? Porque si no van a llegar a producir edema pulmonar y se va a complicar su cuadro. Lo hacemos en prácticas también. La diuresis, evaluar la diuresis normal en el paciente, así tiene buen filtrado glomerular, no hay problema para mi caso. El límite inferior desciende cuando hace calor y transpira, ¿sí? Menor diuresis cuando hay calor y mayor diuresis cuando hace frío. En el frío siempre va a haber vasoconstricción y se va a incrementar el proceso de la diuresis. En nosotros mismos, está haciendo frío, frío, tenemos ganas de orinar cada rato, ¿no? Por vasoconstricción periférica. Y es lo mismo en los animales. Una orina escasa, concentrada, hipercoloreada es característica de un aporte líquido insuficiente. Saca una muestra de sangre, lleva que tenga el hematocrito y ve el volumen globular medio. Si este está incrementado, inmediatamente tú di deshidratación. Ya está. La poliuria con orina clara y transparente típica es de la sobrehidratación, pero también se presenta poliuria al segundo o tercer día del postoperatorio. Ese es el cese de la respuesta adrenocorticoidea. Ahí se produce mayor proceso de filtración glomerular, pero este es pasajero.
que puede durar 4 horas, 6 horas, 8 horas. No hay que asustarse con eso, ¿no? Entonces muchos dicen, hoy está orinando demasiado mi paciente, ¿qué ha pasado? Esa es la respuesta del idea, pues. Si no hay déficit de aporte o exceso de pérdida de agua, hay que pensar en una lesión renal. Bueno, sigue orinando, doctor. Le hemos puesto ahí, hemos visto que ha cesado la respuesta de la adrenocorticoidea, pero sigue orinando. Muy probable sea una nefritis o una nefrosis. No hay más, nefritis o nefrosis. Cualquiera de las dos, evalúalo. Nefritis, infección, nefrosis, alteración funcional. Eso es todo. Controle y anote la primera micción que debe producirse en las primeras 6 u 8 horas. Doctor, salió de la operación y orinó inmediatamente. Espera otras 6 u 8 horas para ver cómo va la segunda micción. Sigue evaluando. No te conformes con la primera micción. Muy bien. Registre hora, cantidad y características de la orina. Hay que registrar, chicos. Hay que registrar. Acá se está produciendo lo que viene a ser la angiotensina, la aldosterona, la renina, etcétera, etcétera, y todos ellos están influyendo dentro del proceso. Por eso evaluamos la orina. Si el procedimiento quirúrgico ha implicado el tracto urinario, el drenaje urinario puede ser hemático, ¿sí? Entonces hice, por ejemplo, ¿qué les digo? Amputación de pene, por decir, le puse ahí un dren desde la vejiga para que pues, no se acumule, no haya retención urinaria. Entonces siempre va a salir un poquito de sangre. Entonces a eso se refiere. No te alarmes si es que ves eso. Si el paciente no orina, estimule la micción colocando en posición más cómoda posible y vierta agua tibia en el periné. Nosotros ahí le vertimos en toda la zona perianal agua calientito y estimula la micción, ¿no? Estimula la micción. Pero si no es así, entonces hago pues el sondaje o el cateterismo, pues y veo mi problema. ¿Por qué no hay micción? ¿No? Si considera que el paciente presenta retención urinaria cuando su función renal es normal, ojo con esto, ¿ya? No ha orinado en las 8 o 12 horas posteriores a la cirugía, cateteriza, pues, cateteriza. Ya ponle su midazolam o su diazepam, con la finalidad de relajar y de esa forma lo estabiliza a tu paciente en el postoperatorio inmediato. Todo esto, chicos, solamente son alcances pequeños que se hacen en la teoría. Entonces, esto lo vamos a volcar a la parte práctica y en la parte práctica todo esto observamos, todo esto hacemos, ¿ya? Todo esto es evaluación, por eso estás en la mano, tienes tu estetoscopio, tienes tu tensiómetro y tienes tu termómetro, esos tres. Y si te falta esos tres, no eres pues cirujano, no eres clínico, ¿no? Tienes que estar en eso. Muy bien, chicos, no los quiero cansar más, eso es toda mi clase de hoy día. Vamos a continuar a la siguiente clase hablando de todo esto que es. En la siguiente clase vamos a hablar sobre lo que viene a ser alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico en el paciente. Eso voy a hablar con ustedes, ¿ya? Voy a terminar con